La palabra de Dios está llena de mujeres maravillosas. Quizá estamos familiarizados con las más conocidas, con Esther, con Ruth, con la Virgen María, con mujeres de las cuales se habla siempre en los púlpitos. Hay una mujer que es madre, una mujer de la cual quizá nosotros ya hemos escuchado y hemos leído, pero que el Espíritu de Dios inquietó nuestro corazón con Ana Lucía para compartir, hablar un poquito de ella. Yo los quiero invitar a todos a que me acompañen en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Vamos a dejar que sea el maravilloso Espíritu Santo el que fue testigo presencial de todo lo que sucedió en lo relatado en el Evangelio según San Mateo, que Él, que estuvo ahí, Él que está desde el Génesis 1:1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Escritura que ya el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios estuvo ahí, de testigo presencial. Aquí es lo que dice Mateo capítulo 15, del verso 21 al verso 28. La palabra del Santo dice de la siguiente manera: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En la palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, nosotros hemos de tener mucho cuidado en los detalles que el Espíritu de Dios tuvo a bien dejar consignados en la palabra. En el libro de Romanos dice que todo lo que quedó escrito en la Biblia quedó escrito para nuestra enseñanza. Y cuando yo leo ese versículo me inquieta a mí a mirar detenidamente cada detalle que está escrito en la palabra. Dice el versículo 21 que el Señor se fue a una región de Tiro y Sidón. Cuando uno mira la geografía bíblica, uno se da cuenta que el Señor había salido de Israel, estaba en la frontera. Este detalle es importante, porque esta mujer que se vuelve una mujer tan especial, de la que el Señor alabó su fe, era una mujer invisible para el pueblo de Israel. No era de Israel, era una mujer pagana. Dice la palabra del Señor, ellos se fueron a una región, a la frontera.
Cuando uno se pregunta qué hacía Jesús con sus discípulos fuera de Israel, y uno va al Evangelio según San Marcos, donde también se menciona este momento, este encuentro con esta mujer invisible, pero con una misión tremenda a favor de su hija. Porque aquí tenemos a una mamá que clama, que suplica por su hija. Cuando uno va al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, en el verso 24, la palabra de Dios nos da una información valiosísima. Dice, levantándose de allí, en Marcos también se relata este encuentro con esta mujer invisible. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Indagando un poquito en las Biblias de estudio me encontré que quizá Jesús estaba en ese lugar en un retiro con los discípulos. Pero ustedes y yo sabemos que donde la gente sabía que estaba el Señor, todo el mundo llegaba. Era imposible que Él pasara desapercibido. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos que Él se había ido a esa zona que era fronteriza, era casi fuera de Israel, había escogido ese lugar para tener un retiro. Pero yo soy una convencida de que el Señor fue a ese lugar por ella. Dice la palabra del Santo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta noche estaba en el corazón de Dios. Por eso estamos aquí. Voy a cumplir el 26 de septiembre 50 años de vida cristiana. Yo recibí a mi Dios, al amado de mi alma, a los 6 años de edad. En todos estos 50 años, una y otra vez el Espíritu de Dios me confirma que no hay casualidad para el Hijo de Dios. Este día y este momento siempre estuvieron en el corazón de Dios. Y tú de aquí no puedes salir igual a como llegaste. Dice la palabra del Santo. Él se fue a una región, a un retiro con sus discípulos, a estar a solas con ellos. Pero dice, Él no se pudo esconder. Y aparece en escena una de las mujeres, para mí, más fascinantes. Y ya van a ver por qué. Dice el versículo 22 de Mateo capítulo 15. Nos empiezan a hablar de la mujer de la que la palabra de Dios no da su nombre, solo nos habla de su origen. Dice la escritura en el verso 22, he aquí una mujer cananea. Detengámonos ahí. ¿Por qué es importante mirar qué significaba eso o qué connotación tenía el origen de esta mujer invisible? Toda. Los cananeos eran enemigos del pueblo de Israel. Dios Padre había dado la orden de que los exterminaran, pero ellos o no habían podido o no habían querido. Eso la pone a ella en desventaja, porque su origen era enemigo. La tierra de donde ella venía era enemiga del pueblo de Israel. Eso la ponía en desventaja. Pero cuando tú te pones a estudiar un poquito qué era lo que hacían los cananeos o por qué era que se caracterizaban, te quedas de oh my God. Porque es que nosotros estamos leyendo en la palabra que ella viene a orar por su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio.
Y me encontré algo bien interesante que lo quiero leer textual. Dice, los cananeos eran una nación politeísta que Dios había mandado a Israel a que la destruyera. Entre sus principales creencias, los cananeos practicaban culto de guerra y sexual a una trinidad pagana compuesta por 3 diosas, Aná, Astoré y Acera, que eran diosas de los cananeos. Eso explica muchas cosas cuando ella dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Muy seguramente esta mujer practicaba ritos. Quizá había ofrecido a su hija desde el vientre y la había inducido a su hija a ese tipo de creencias y de culto. Es bien interesante que la palabra de Dios no simplemente nos dice que se trata de una mujer que está desesperada. La palabra de Dios nos dice una mujer cananea. Todo ella lo tenía en contra. Ella no tenía nada bueno de lo cual echar mano para que el Señor le otorgara la petición de sus labios. Por eso es que es tan sublime lo que pasa al final con ella. Dice el versículo 22, aparece una mujer cananea que había salido de aquella región clamando. El clamor implica algo que viene de lo profundo. ¿Usted alguna vez ha orado de esa manera? Como aquella primera mujer que suplicaba con su corazón, ¿se acuerdan? En el dramatizado. Ella no simplemente hizo una pequeña oración. La crisis en la que ella estaba la lleva a clamar con el corazón y con el alma. Dice la palabra del Señor, derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor. Y esta mujer, increíble para mí, viene a clamarle al Señor, pero lo llama de una manera que era impensado que una mujer pagana, politeísta, cananea, adoradora de semejantes dioses, pudiera llamar al santo y al bendito. No le dijo Galileo, no le dijo profeta. Ella clama y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Yo sé que tú eres el Mesías. Eso fue lo que le dijo la politeísta, la pagana, la pecadora, la que había llevado a su hija a hacer eso, la que la había consagrado a los demonios. Se encuentra con el Señor y le dice, yo sé que tú eres el Mesías, tú no eres un profeta, tú eres el Mesías. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo me tengo que detener a meterme ahí. Mi esposo dice que después de un año uno no debe leer la Biblia, uno la debe estudiar. ¿De qué manera lo llama ella a él? En medio de la crisis no se dirige al hombre que multiplica panes y peces. No se refiere al hombre que levanta paralíticos y da vista a los ciegos. Ella se dirige al Mesías, al Cristo. Ella le dice, Señor, recordemos que nadie puede llamar Señor al Señor si no le es dado por el Espíritu Santo.
Y uno dice, ¿cómo así? Si es una mujer pagana, eso es lo fascinante de esta historia. Una mujer que aparentemente no sabía de él. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que muchos de los discípulos de Jesús que andaban con él todavía no se habían dado cuenta que él era el Mesías. Y viene la pagana. Viene la politeísta. Viene la que había consagrado su vida y la vida de su hija. Y le dice, tú eres el Mesías. Cuando tú estás en medio de la crisis, ¿a quién recurres? Déjame adivinar, me vas a decir al Señor. Muy bien. Muchos se acercaban al Señor, pero solo esta mujer desató el poder de Dios. Los demás no. Ella le dice al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguna vez a mí me invitaron a un lugar a predicar acerca de la misericordia. Y mientras yo caminaba de donde estaba sentada, detrás del púlpito, el Señor colocó en mi corazón hacer una actividad con la gente que estaba en ese lugar. Y era pedirles que se intercambiaran los zapatos. Al principio fue mucha risa, sobre todo cuando los señores se colocaban en los tacones de las señoras. Y aquello era que ellos así para el equilibrio nada que ver, ¿no? Porque hay unas señoras que se ponen en los tacones. Ni qué decir al que el pie era más corto que el del otro, entonces. Pero después de un ratico, empieza toda la gente que estaba en ese lugar a llorar. ¿Sabe qué me enseñó el Espíritu Santo ese día? Que la misericordia es poderme poner en los zapatos del otro. ¿Qué le estaba pidiendo a esta mujer invisible? Ponte en mi lugar. Ella le dice, Mesías, ten misericordia de mí. Dice el libro de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ella le estaba pidiendo a él que él se pusiera en su lugar. Él en la cruz del Calvario se puso en el lugar de ella y de ti y de mí. Ella le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, y le deja saber cuál era su angustia. Le dice en el verso 22, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Yo sé que en este lugar hay conmigo más de una madre. Todo lo que le sucede a nuestros hijos, su dolor es nuestro dolor, ¿o no? Sus derrotas son nuestras derrotas. Sus victorias son nuestras victorias. Pero ¿sabe qué me entristece a mí? Que a veces nosotras, las mujeres que conocemos al Santo, al bendito, al Mesías, nos damos por vencidas cuando oramos, ayunamos, clamamos y no sucede nada en la vida de los hijos. Y a veces los abandonamos en oración. A veces olvidamos que es bueno orar. Esta mujer pagana no estaba dispuesta a salir de la presencia del Señor sin su milagro. Yo sé que tú vienes esta noche con una petición en tu corazón, ¿o no? El
El Señor te conoce a ti mejor que nadie. Y yo sé que tú tienes una petición en tu corazón. Dile, Señor, no me quiero ir de aquí sin vivir algo. Haz lo que hizo esta mujer pagana. ¿Sabe qué me impacta a mí de ella? Ella venció todos los obstáculos que Jesús le puso. Uno dice, Jesús, sí. Cuando uno por primera vez lee este pasaje, uno dice, tan antipático el Señor Jesús con ella. ¿No le parece? Fue duro con ella. Ella le clama de semejante manera, ¿cuánto le hubiera dado Jesús? Porque el Simón Pedro le hubiera dicho, tú eres el Mesías. O que Juan hubiera entendido eso. Y esa mujer pagana le dice a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo primero que hace el Señor es guardar silencio. Es el primer obstáculo que ella vence. Él guardó silencio, la ignoró. ¿Qué sucede contigo cuando el Señor guarda silencio? Usted sí sabe que cuando Él guarda silencio también nos está respondiendo. Qué desesperante es cuando uno le clama al Señor y Él no le responde nada, ¿verdad? Y aquí viene el primer obstáculo de esta mujer invisible. Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Pero ella no estaba dispuesta a irse de ese lugar sin el milagro por el que había llegado ahí. Y vienen los de siempre, los discípulos. Esos eran los más incrédulos, los más faltos de amor y de misericordia, los discípulos. ¿Se acuerdan cuando la gente venía a los papás a ponerle los niños para que Él los bendijera? ¿Qué hicieron los del círculo? Los VIP, ¿qué hicieron? Quítese ese niñito de ahí. La incredulidad de ellos impidiéndole a los papás que los niños fueran bendecidos por Jesús. Y aquí aparecen otra vez. ¿Se acuerdan que estaban en un retiro espiritual? Entonces, ¿qué dijeron? Vea, esta señora vino a tirársenos aquí el retiro. Sí, yo me los pinto hablando así. O sea, como que, ¿quién sabe que no iba a enseñar el Señor? Y mire esta señora la tosa aquí. Y miren lo que ellos hacen. Los discípulos se le acercan. Claro, como ellos eran, ¿no? Los más allegados. Dice, los discípulos se le acercaron y le rogaron diciendo, despídela. Como quien dice, esta señora está muy molesta. Despídela, pues da voces tras nosotros. A mí me llama la atención ese detalle. Porque según lo que dice la palabra de Dios, ella no hablaba bajito, ella gritaba, y me imagino todos los vecinos de esa casa diciendo, ¿qué estará pasando en ese lugar? Y los discípulos le dicen, despídala. Es tan fácil hablar cuando el sufrimiento no es el de uno. Es tan fácil opinar cuando el hijo que se está perdiendo en la droga no es el mío. Es tan fácil decir cosas cuando el que está enfermo es el hijo de otra y no el mío. Y ellos le dicen, despídela. Esa señora está gritando mucho. Que se vaya. Y sigue ella. Cuando ella le clama al Mesías por revelación, él guarda silencio. Le dice que la despidan.
Yo no sé qué era mejor, que guardara silencio o que hablara. Cuando abrió la boca el Señor, otra mujer en lugar de ella hubiera dicho, me voy. En el verso 24 dice la palabra, él le respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ella de dónde era? Era cananea. ¿Qué le dijo el Señor? Primero, guardó silencio. Indiferente. Pero cuando abre la boca, mi Jesús bello, le dijo, vea, mija, yo les recuerdo que yo primero me debo a lo de mi nación. Cualquiera puede decir, ¿cómo? ¿No vino a cumplir la gran comisión? ¿No quiere que nadie se pierda? ¿Qué le pasó al Señor con ella? A Jesús no le pasó nada con ella. Él sabía que ella tenía una gran fe. Él quería darle una lección a los incrédulos, los discípulos. Eso era lo que él quería. ¿Se acuerdan de las tres mujeres que oraban? A una ni siquiera la miró. La que oraba por el mundo, entonces. Cualquiera, cuando lee la palabra de Dios así, descuidadamente dice, qué odioso el Señor. A mí me impacta lo que hace esta mujer. Ella le llama a Mesías, él guarda silencio. Cuando le dan por abrir la boca, dice, mija, usted, como lo que pasa con la vacuna, ¿no? Que primero lo de 80. Esa es la única oportunidad en que todas las mujeres hemos dicho que edad tenemos. A mí me tocó la quinta edad. Y cuando ya dijeron de la quinta edad, yo dije, ay, yo. Y antes que el hijo, para que uno dijera la edad, ¿verdad? No, yo, 25. El primer obstáculo guarda silencio y ella le dice, socórreme. Cuando él le dice a ella, vea, yo vine fue para las ovejas perdidas de la casa de Israel, de otras sale corriendo, da la vuelta y dice, apague la luz y vamos. Verso 25, mire lo que hace esta mujer tenaz. Ella vino. ¿Y qué hizo? Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, no juegue. Obstáculo que le ponía el Señor y ella le salía con unas, wow. Esa mujer no estaba dispuesta a irse del lado del Señor sin su milagro, y si se tenía que humillar, se iba a humillar. Él le dijo, usted no tiene derecho, usted no es de Israel, usted es una pagana, una cananea. Ella no tenía nada de lo cual ella, hermano, que la hiciera merecedora de un milagro. Por eso es que ella recurre a la misericordia, porque ella sabía que ella de por sí no calificaba para que él la mirara. Y cuando él le dice, yo vine, mija, para las ovejas de la casa de Israel, ella hace algo que quiebra hasta el más duro. Viene hacia donde él y se postra y le dice, Señor, socorre. ¡Qué belleza! A todas estas la palabra de Dios guarda silencio, y los discípulos, ¿qué?
porque lo vimos hasta cuando le dicen despides a la tosa. Y aquí viene el Señor con otra cosa que estas sí fue las tocadas finales. Pero no para la mujer que no iba a dejar al Señor sin su milagro. Ella se postra y cualquiera hubiera dicho, venga mamita, venga, tranquila, no es necesario, venga, venga. Miren lo que le sale al Señor. Respondiendo él en el verso 26 dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los judíos utilizaban de manera despectiva para llamar al pueblo que no era judío, le llamaban perro. Él lo pone en diminutivo. Él le dice, usted sí sabe una cosa, mija. Ella ahí postrada llorando, suplicando que el Señor la socorriera. A todas estas, ella no pidió nada para ella suplicaba por su hija. A veces nosotras estamos viendo ir a nuestros hijos al despeñadero y ya ni siquiera oramos por ellos, no hacemos nada. Vemos que el matrimonio se está derribando y no hacemos nada. Yo una vez se vuelve bíblico y dije, hasta será la voluntad de Dios, ¿cómo así? Toda mujer tiene una misión eterna que cumplir. Toda. Yo soy una que cree que el Señor nos ha tenido mucha confianza a las mujeres. Porque nos hace madres, nos hace esposas, nos hace hijas, abuelas, tías. La mujer ha de sostener en oración a sus hijos, a su casa, a su marido. Esta mujer, cuando el Señor le dijo, vea, que parte no me ha entendido, que yo no le puedo a usted hacer un milagro ahora, espere más adelante cuando el evangelio sea para los gentiles, no juegue. Y la hija estaba gravemente atormentada, dice la palabra de Dios, cuando pasó por un muchacho lunático que los demonios los golpeaban, los tiraban por despeñaderos, y la Biblia dice que la niña estaba gravemente atormentada. Las mamás sabemos cuando algo no anda bien con los hijos o no. No más en el tono de la voz. Uno ya sabe que algo no está bien. Ni qué decir con los pobres esposos. Caen pero redondos facilito porque uno los conoce. ¿Verdad que no le pueden echar mentira a uno? Uno se los pilla, vea, ellos están pidiendo y uno ya fue y volvió así. Pero si se trata de los hijos, my God. Puede uno no saber lo que a ellos les está pasando, pero uno siente. Uno sabe que algo no anda bien. Cuando el Señor le dice a ella, no está bien que yo tome el pan, el evangelio que es para los judíos, y se lo dé a los gentiles. Y lo que ella hizo a mí me quebranta mi corazón. Ella le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No juegue. ¿Sabe qué le estaba diciendo al Señor? Yo sé que usted es tan poderoso, yo no quiero el pan completo. Yo no aspiro a tanto que usted me siente en su mesa. No, yo soy indigna.
Yo no merezco que usted me mire. Pero yo sé que eres tan poderoso que puedes sanar a mi hija solo con una migaja. Mire, hijos, el pan del cielo que era Jesús era dado al pueblo de Israel, pero ellos lo rechazaron. Y esta pagana, cuando él le dijo: yo he venido a las ovejas de Israel, ella le dijo: no me importa. Yo me conformo con una migaja, pero de aquí no me voy sin mi milagro. Ustedes y yo tenemos el pan del cielo, todo para nosotros. ¿Por qué no vemos milagros? Ella le dijo: yo no le pido el pan, no, yo no me lo merezco. Yo me conformo con una migaja. Y él le dice: ay, mujer, mire la expresión del santo. Oh, mujer, grande es tu fe. Yo anhelo que él, cuando me mire a mí y cuando se refiera a mí, me diga: grande es tu fe, hija. Oh, mujer, grande es tu fe. La fe no desfallece. La fe no se da por vencida. Y le dice: mira, hágase contigo como tú quieres. ¿Qué quieres tú? Hoy es una noche de ver milagros sobrenaturales en su vida y en la mía. Tan solo cree, dice la palabra. Y al que cree, todo, dice la Biblia, todo le será posible. Todo. Piensa en esa situación difícil con tu esposo. Ya solamente se están soportando, ya no se aman. En esa situación con ese hijo, que no quiero buscar al Señor. A veces nosotras nos conformamos con que los hijos nos acompañen a los eventos. ¿Ya oraste por una genuina conversión en la vida de tus hijos? ¿Ya oraste para que ellos amen al Señor con el corazón y con el alma? Mi madre va a hacer 2 años en julio que se murió. Mi madre era sierva de Dios también. Pero desde los 6 años que yo tengo memoria, la vi a ella arrodillada todos los días, 5 de la mañana, orando por sus 4 hijos. Y oraba, clamándole al Señor para que nosotros, sus 4 hijos, fuéramos siervos del Dios Altísimo. Era su deseo más grande, que sus 4 hijos sirviéramos al Señor. Ella soñaba viéndonos yendo por el mundo llevando la palabra. De los 4, 2 somos siervos del Dios Altísimo. Ella oró muchos años por nosotros 4. Ella se ponía feliz cuando le contábamos, mi hermano y yo, de todo lo que veíamos del Señor, de los milagros, de las sanidades, de los eventos, de los lugares, de los países de donde el Señor nos llevaba a predicar su palabra. Ella era feliz. ¿Qué quieres? El Señor le dijo a ella: hágase contigo como quieres. La pregunta del millón en esta noche es: hija, ¿y tú qué quieres?
A otros les decía, ¿y tú qué quieres que yo te haga? A esta le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la palabra de Dios que su hija fue sanada desde aquella misma hora. No se fue en la presencia del Señor sin su milagro. Este Jesús de Mateo 15 está aquí en medio de nosotros. Su poder es el mismo. Y está aquí para sanar el espíritu, el alma, el cuerpo. Está aquí para traer libertad a tu vida y a la vida de los que tú amas. Y no son palabras que se van a llevar el viento. ¿No te gustaría que el Señor, cuando se refiera a ti, te diga, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres? Les quiero invitar a orar.